¿Cuántos damos un gloria a Dios? Bueno, les invito por favor a que abran las Sagradas Escrituras en Isaías 44:21. Gracias al Señor por la oportunidad que nos das de estar acá delante de su presencia. Gracias a Dios porque me permite hoy estar acá para que el Señor nos use. Y bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Isaías 44, versículo 21 y 22. Tiene como título, Jehová es el Redentor de Israel. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y bueno, yo en esta noche quiero de pronto hacer alusión o de pronto tomar su buena memoria o su buena imaginación para que ustedes se ilustre el siguiente panorama, que es un poco corto, pero también es un poco brusco. Imagínense que su merced como siervo de Dios va caminando un día por la noche por Bogotá y de repente pasa por una zona de tolerancia, si no sé, por la zona rosa de Bogotá. Ve un prostíbulo y usted siente de parte del Señor que de ese lugar va a salir su futura esposa. Uno se escandalizaría y uno diría, Señor, pero ¿será que yo me estoy confundiendo, no estoy escuchando bien? Y aquí yo le hago una pregunta y quiero que no me la conteste, por favor, y es la siguiente. ¿Amaría usted a una persona en esa condición, en la condición de fornicación? ¿Amaría usted a alguien sabiendo que esa persona no va a corresponder su amor, que esa persona no lo va a amar solamente a usted, sino que en su mente va a tener a otros hombres, otras mujeres? Difícil, ¿verdad? ¿Y por qué le digo que no es un panorama alejado a la realidad? Porque la Biblia nos relata que hubo un hombre, profeta de Dios, cuyo nombre era Oseas. Y Oseas era un hombre ungido por Dios y de repente un día, una noche, la Biblia nos lo relata, el Señor le dice, ve y tómate una mujer fornicaria. Es decir, permítame hablarlo en lenguaje de la actualidad, es decir, ve y cásate con una mujer prostituta, en prostitución. Pero no solo le dice cásate, le dice ve y ten hijos de fornicación con ella. Y bueno, yo me imagino, de pronto imaginémonos acá un poco, a un Oseas lleno de unción de Dios y de pronto él elegiría su mejor túnica, ¿verdad? Porque él decía, bueno, hoy es un día importante. Entonces él se puso su mejor túnica, fue a uno de esos lugares, pero entonces en ese tiempo era diferente el tema de la prostitución, por así decirlo. Habían unos templos en los cuales adoraban a dioses paganos y había uno en particular en los cuales hacían un culto de fertilidad y en esos cultos daban ofrenda a un dios cananeo que se llamaba Baal, el dios de la fertilidad. Entonces en esos cultos frecuentaban mujeres y todo y estaban en ese tema de la prostitución. Entonces yo me imagino a un Oseas con su mejor pinta yendo a aquel lugar, de pronto hablando con el encargado del sitio y mirando de pronto a las muchachas, yo creo que las miraría y le diría, Señor, pero ¿cuál de ellas? Y de repente se decide, hace un acuerdo con el dueño del sitio, le paga y el dueño del sitio llama y le dice, Gomer, ven, tú acá Oseas, el profeta de Dios, ha venido que es que para casarse contigo. Y yo creo que Gomer diría, pero yo creo que ella pensaría que de pronto quizás era un chiste. Y me imagino de pronto a las compañeras de ella diciendo, wow, qué afortunada es Gomer, ¿cómo es posible que ella en esa condición tan degradante y el profeta de Dios quiera venir y casarse con ella? Entonces quizás Gomer en algún momento le diría, Oseas, ¿tú estás seguro? Mire la condición en la que yo estoy, si ve cómo visto, si ve cómo estoy. Y Oseas quizás le diría, sí, yo ya te vi, pero a mí el Señor me dijo que debía casarme contigo y que tú serías mi esposa. Entonces, imagínese el dolor de Oseas ya después de que se casaron
Y yo me imagino que cada vez que Oseas quería estar con su esposa, ya era su esposa, quizás no evitaba el hecho de pensar, ay, Gomer ya estuvo con más hombres, ¿verdad? Gomer está conmigo, pero realmente está pensando en sus otros amantes. Y así lo relata la Biblia, que Gomer incluso habiendo sido sacada por Oseas de ese lugar de prostitución, ella no olvidaba de a dónde había salido, en el sentido de que ella aún seguía pensando en sus amantes, ¿sí? Ella buscaba el espacio y iba y los buscaba porque ella decía, no, es que mis amantes me dan lana, me dan vino, me dan todo. Y yo me imagino a un Oseas con mucho amor, siendo consciente que la mujer que dormía con él era la misma que muchas veces cuando él no estaba, ella misma iba y estaba con otros hombres, ¿no? Doloroso. ¿Cómo es posible, Gomer, que yo te compré, que yo quise casarme contigo, aún sabiendo en la condición tan nefasta en la que estabas y aún así, tú no me puedes amar a mí? ¿Por qué no me puedes amar? Y entonces yo creo que Oseas diría, bueno, yo me tengo que ganar el corazón de Gomer, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás él ideaba y pensaba, ¿cómo hago para que ella me ame a mí y se olvide de sus amantes? Y algo muy particular, y es que Gomer eh, no se podía olvidar de sus amantes, no porque ellos la amaban, sino porque sus amantes la utilizaban, mientras Oseas la amaba. Y esa es una condición bastante curiosa, porque cuántas veces nosotros hemos sido usados por el mundo y hemos dejado al Dios que nos ha amado, ¿verdad? Y Oseas de pronto pensando, ¿cómo hago para que Gomer me ame? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Se acuerda que Dios le dijo, ve y ten hijos con ella. Entonces Oseas quizás pensaría y diría, si yo tengo hijos con Gomer, ella me va a amar. Cuando ella tenga hijos, ella no va a querer salir a buscar a sus amantes, ¿verdad? Y él pensaba eso, pero si nos vamos de pronto al contexto y al panorama social, yo me imagino de pronto que el pueblo estaba escandalizado y diría, ¿cómo es posible que el profeta de Dios, siendo profeta de Dios, se vaya a casar con una mujer prostituta? Peor aún, ¿cómo es posible que vaya a tener hijos con ella, cierto? Y es triste porque ellos quizás criticaban y especulaban y no se daba cuenta que el panorama, esa situación que vivía Oseas con Gomer, era un claro ejemplo, era un espejo nítido de la relación que Israel tenía con Dios. Porque resulta que el Señor los sacó a ellos de la esclavitud, el Señor les dio comida cuando no tenían, el Señor los vistió, el Señor los amó, cuántas veces sanó sus enfermedades, cuántas veces sanó sus tierras, y aún así ellos, aunque ya habían salido de la esclavitud, en su mente aún eran esclavos, no habían podido olvidar ese sistema, y ellos viendo la mano del Señor, viendo cómo Dios obraba, se acercaron tanto a los demás pueblos. Por eso es que uno tiene que tener cuidado como hijo de Dios de con quién se relaciona, porque Israel se acercó mucho a los otros pueblos, tanto así que adoptó costumbres de los otros pueblos y empezó a pensar en su entendimiento entenebrecido y a decir, bueno, yo solo tengo un Dios, ellos tienen varios dioses, ¿no? Entonces empezó a servir a otros dioses, y así como quizás Gomer tenía a sus compañeras y esas compañeras dirían, wow, qué afortunada es Gomer. Asimismo, los otros pueblos tenían envidia de Israel, porque ellos decían, bueno, nosotros tenemos muchos dioses, pero el Dios de Israel es tan poderoso. Ellos le tenían envidia, pero Israel no se daba cuenta de lo afortunado que era. Y es triste porque Israel en su infidelidad, en su desvío, en su lujuria, más Dios en su fidelidad, en su amor, en su permanencia. Y así como, gracias. Y así como quizás Oseas pensaba y diría, ¿cómo voy a enamorar a Gomer? De pronto le tengo que llevar flores, le tengo que hablar bonito, la voy a vestir lindo, voy a hacer que se dé cuenta que yo la amo y le voy a dar el valor que quizás en ese lugar no le daban. Asimismo es Dios y fue Dios con Israel. El Señor ahí buscando cómo enamorarlos,
Sabe, hermano, yo confío en que tenemos un Dios tan romántico, de verdad. Dios es más como de seducir, ¿sabe? Dios no es como de imponer. Tenemos a un Dios que seduce y con razón tenía Jeremías cuando dijo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Y más adelante Jeremías dice, fuiste más fuerte que yo y tú me venciste. Entonces el Señor sí enamora. Y aunque uno en algún momento, yo no sé, usted cuántas veces dijo, no, yo no, nunca me voy a volver cristiano, no. Y quizás muchas veces negamos a Dios y quisimos colocar una barrera entre nosotros y Dios, pero el amor de Dios fue tan fiel y tan hermoso que traspasó esa barrera. Y Dios no llegó a decirte, no, mejor dicho, me tienes que amar. No, el Señor supo hacerlo, el Señor fue estratega, el Señor poco a poco te fue enamorando, el Señor poco a poco te fue vistiendo y, y es algo muy bonito. Y aquí yo les pregunto, les digo, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la actitud que Gomer tuvo con Oseas? Que aunque Oseas la amó tanto y aunque Oseas la vistió, le dio una nueva vida, una nueva oportunidad de vida, le dio hijos, aún así ella quería irse tras sus amantes. ¿Y cuántas veces hemos tenido la actitud de Israel, que aún teniendo a un Dios todopoderoso que los bendijo y los guardó, ellos todavía seguían pensando en dioses paganos? Y ¿sabe qué es lo triste? Que Oseas veía, él veía cuando Gomer le era infiel, pero no, aún así la amaba. Igual es Dios con nosotros. Dios ve cuando tú y yo le somos infiel. Dios ve cuando muchas veces nos comportamos de la manera que no. Y hay un Dios que está viendo y a Dios le duele. A Dios le duele que lo niegues. A Dios le duele que de pronto acá nos comportemos de una manera y afuera de otra. A Dios le duele ver cómo tú piensas cosas que no debes. Y yo creo que Oseas en algún momento le debió haber dicho a Gomer quizás, ¿qué hago? ¿Qué quieres para, qué necesitas más? ¿Cómo hago para que tú me ames? Si yo ya todo te lo he dado. Y igual nos pasa a nosotros. La palabra del Señor dice, oíd pues los que seguís la justicia. ¿Cuántos siguen la justicia? Y dice, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscamos a Jehová? O sea que es para nosotros también. Y dice, mirad pues a la piedra de donde fuisteis cortados. Y esta palabra que dice me impacta mucho porque dice, y al hueco de la cantera, o sea, al hueco, hermano, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Eso lo dice en Isaías 51:1. Y muchas veces nosotros hemos sido así. Se nos olvida. Hay una enfermedad que yo le temo mucho y es el Alzheimer, ¿sabe, hermano? Porque el Alzheimer hace que usted olvide las cosas. Y a veces nosotros tenemos Alzheimer espiritual, hermano. A veces, viendo cómo Dios obra de tantas formas y de tantas maneras, nosotros nos olvidamos del Señor. Nosotros nos olvidamos del Señor y Dios hoy nos quiere recordar, porque tú antes no te vestías así, tú antes no usabas corbata, tú antes no tocabas piano, no tenías un instrumento, tú antes no predicabas, tú antes no hablabas bonito. Recuerda que tú antes maldecías. Recuerda que tú muchas veces tuviste enfermedades y el Señor te sanó. ¿A cuántos el Señor transformó hogares? ¿Cuántos hogares estaban así de destruirse, pero llegó Dios y los arregló? ¿Cuántas personas como yo, hermano, estuvimos pensando una y otra vez cómo quitarnos la vida porque ya no podíamos? Habemos personas que el Señor nos salvó de suicidarnos. Habrán otras que el Señor los sanó de enfermedades huérfanas. Tan lindo ha sido y tan hermoso ha sido el Señor y cómo nos ha tratado, hermano, que es injusto que nosotros le olvidemos. Es injusto porque Él nos sacó del hueco, allá donde nadie estaba. La palabra del Señor dice que Él desnudó su santo brazo y dice que es santo. Él desnudó su santo brazo incluso cuando nadie veía nada en ti y cuando todo el mundo pensaba que tú eras un caso perdido. Había un Dios que había
que puso su mirada y su esperanza en ti. ¿Por qué hemos de olvidar a un Dios tan grande? No es justo, hermano. Y la palabra del Señor dice, pero les ha acontecido como el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y yo no sé, nosotros a veces hemos tenido esa actitud. Y que el Señor nos perdone, porque cuántas veces el Señor ha venido, te ha limpiado, nos ha limpiado, nosotros se nos ha olvidado y hemos ido a revolcarnos allá con el mundo. Y hemos perdido lo que Dios nos ha dado. Entonces empezamos a perder la identidad con Dios y empezamos a ser como ese perro que vomita y se traga su propio vómito. Como ese cerdo o ese puerco que aunque es lavado, su instinto le dice que vaya y se revuelque. Y el Señor no quiere que tú estés así. El Señor no nos quiere así, porque si el Señor te limpió, fue con un propósito. ¿Y sabe qué es lo más triste de la historia de Oseas y Gomer? Que resulta que hubo un momento en donde Gomer ya no pudo más con su instinto o con su pensamiento, y ella dijo, no, yo ya no puedo ser de un solo hombre, ya no puedo. Y ella fue de nuevo a ese lugar de prostitución y volvió a prostituirse, dice la Biblia. Eso lo dice en Oseas 5, capítulo 5, versículo 13. Entonces, Oseas 5. Ay, no, perdónenme. Oseas 2, versículo 5. Dice, porque su madre se prostituyó, o sea, Israel. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. La palabra del Señor también dice acerca de Israel y dice, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha tenido así para que nosotros no nos desviemos? ¿Cuántas veces el Señor ha permitido que el dolor llegue a tu vida precisamente para que tú te enamores más y a ver si tú te vuelves a Dios? Y luego dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y yo me pregunto, digo, ¿en qué momento, qué te puede ofrecer el mundo? ¿Acaso, yo creo que el Señor diría, ¿acaso tan mal me he portado con ustedes? Tanto ha sido lo que les he dado que no me han valorado. Y muchas veces nos pasa así, que nos falta reconocer y nos sentimos mejor en ambientes en donde no deberíamos estar. Pero luego dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que le daba, que le ofrecía a Baal. Igual muchas veces nos ha pasado a nosotros. Y si volvemos de nuevo al contexto de Oseas y Gomer, cuando ellos tuvieron hijos, tuvieron 2 hijos y una hija. El hijo se llamaba Jezreel, que significa que el Señor los iba a castigar. La mujer se llamaba Lo-ruama, que significa que el Señor, dice, no compadecida. O sea, el Señor les decía, no voy a tener compasión de ustedes si siguen así. Y la tercera el hombre se llamaba Lo-ami, que significa, ya, si ustedes siguen así no van a ser mi pueblo. Entonces, hermano, imagínese tener hijos y que esos nombres le recuerden que el pueblo de Dios es infiel. Es decir, no le bastaba a Oseas con tener a una mujer prostituta e infiel, y ahora tenía que tener a unos hijos que cada vez que los llamaba recordaba que habían sido infiel. Y así nos pasa, hermanos. Yo no sé si usted recuerda el día que se bautizó, el día que usted vino a las aguas bautismales y a usted le dijeron, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de tus pecados.
y le dijeron, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese día para mí en particular, hermano, fue el día más hermoso de mi vida. Y en ese día el Señor a usted y a mí nos cambió de nombre, ¿sabía? Porque nosotros teníamos nombres de esclavos, pero cuando nos bautizó el Señor, ya nos dio nombres de libres. Y cuando el Señor a usted lo llenó con el Espíritu Santo, hermano, y cuando lo puso a hablar en lenguas, fue con un propósito, hermano. Vea, yo me lo imagino así. A veces me gusta imaginarme las cosas. Y yo me imagino que cuando usted y yo nos bautizamos, el Señor puso un letrero acá que dice, propiedad privada de Dios. Usted ha ido por un lote donde dice, no se vende, no se permuta, mejor dicho, ni lo mire, ¿sí, cierto? Así. Así mismo el Señor con usted y conmigo. Entonces, hermano, no venda la salvación, no la permute, hermano, no busque ponerse otros nombres de esclavo porque el Señor a usted ya lo hizo libre. ¿Por qué tenemos nosotros que estar adoptando costumbres del mundo cuando el Señor ya pagó el precio? Y la palabra del Señor dice que Él dio su vida por rescate de muchos. Y esos muchos éramos usted y yo, que estábamos allá donde nadie daba un peso, pero el Señor dijo, por ellos yo voy a derramar mi sangre. Y así lo hizo el Señor. Entonces lo mismo pasaba con esos nombres que ellos tenían. Era doloroso como sus nombres tenían un significado tan fuerte. Entonces, hermano, haga memoria. Recuerde, hermano, de dónde lo sacó el Señor. Y cuando Gomer se fue y se prostituyó, Oseas pudo haber dicho, ay no, dejémosla porque ahí me consigo otra. Pero no, Oseas fue y la buscó. Entonces eso lo podemos ver en Oseas 3:1. Dice, me dijo otra vez Jehová, o sea, otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí, por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo. Entonces es bonito porque Oseas fue y la buscó, pero esta vez Oseas, yo me imagino que él la tomó, la miró y le dijo, Gomer, esta vez va a ser diferente, ¿sabes por qué? Porque tú me perteneces. Y ese es el título de la predicación de hoy, tú me perteneces. Y Gomer le dijo, tú eres mía. Y le dijo las razones, tú eres mía, 1, porque eres mi esposa, no lo olvides. 2, porque yo te compré, yo pagué. 3, porque te he amado. 4, porque yo te liberé de donde tú estabas. ¿Qué más razones necesitas para que sepas que eres mía? Igual el Señor, hermano, igualito nos ha pasado a nosotros. El Señor, ¿cuántas veces, hermano, le hemos fallado al Señor? Pero el Señor dice, tranquila, tranquilo, que aunque tú me falles, mi amor va a seguir intacto. ¿Cuántas veces te has ido, nos hemos desviado? Pero el Señor ha sido tan lindo y tan hermoso que ha dicho, aunque tú te vayas, yo iré tras ti y yo te voy a buscar. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos olvidado al Señor? Y el Señor dice, no, yo sí no me puedo olvidar de ti porque es que yo te llevo esculpido. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Cada día te recuerdo, siempre te recuerdo. ¿Y cuántas veces, hermano, usted quizás por el pecado que ha cometido, el enemigo le ha metido a la cabeza que ya no vuelva a la iglesia, que qué vergüenza con el Señor? Pero el Señor hoy le quiere decir que aunque tú te quieras esconder y aunque tú hayas desviado tu mirada tras otras cosas del mundo, aún así el Señor no ha desviado su mirada de ti. Él está atento mirándote y Él sus ojos ha fijado en ti. ¿Qué más atención queremos? ¿Qué más necesidad tenemos? Y la palabra del Señor también nos dice que aunque nosotros hayamos caído en el hoyo de nuevo, el Señor dice, tranquilo que yo te voy a rescatar. Porque la palabra del Señor dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida.
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que resplandezcas. Entonces, ¿qué más necesitas? Pero la Biblia dice, yo soy, Él es. Porque sabe, hermano, el Señor dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, aunque nos esforcemos quizás por irnos, el Señor va a ir tras ti y te va a buscar. Y es tu decisión si lo quieres aceptar. Entonces, a veces uno siente que ha perdido como la sensibilidad, o bueno, no sé si le ha pasado, pero a veces uno viene a culto y quizás no siente lo mismo que antes. Y uno le dice, Señor, pero ¿qué me está pasando? Si es que ya no, como que no estoy sintiendo. Pero el Señor es tan lindo que Él te sigue enamorando. Y la palabra del Señor dice en Oseas 2:14, pero acá está la solución. Si usted siente que a veces no siente lo suficiente, si ha perdido esa sensibilidad, el Señor le dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Igual, hermano, con nosotros, el Señor te va a llevar al desierto y allí en lo íntimo vas a tener que reconocer que apartarse del Señor no vale. La palabra del Señor dice que hubiera sido mejor que nunca le hubieran conocido a conocerle y apartarnos de Él. Entonces, y no hablo de pronto de apartarnos, de no volver definitivamente a la iglesia. Hay muchas cosas, hermano, que uno tiene y que debería uno decirle, Señor, qué vergüenza contigo, porque el Señor está ahí mirando y el Señor habiéndonos lavado, nosotros ahora queriendo ensuciarnos con, la Biblia dice, pequeñas sutilezas, con cosas que parecen que no, pero contaminan tanto, porque el Señor le ha apuntado no a tu cuerpo, sino a tu alma, y Él quiere salvar tu alma, y para eso necesitamos limpiarnos. Y esto me hace acordar de la iglesia de los Gálatas. En el capítulo 3 inicia diciendo y dice, oh Gálatas insensatos. Y por allá en el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fueron en vano. Eso está en Gálatas 3:3. Y hermano, ¿cómo es que nosotros, habiendo comenzado por el Espíritu, tan llenos, tan fervientes, deseando tanto a Dios, ahora vamos a terminar por la carne? No sería justo, hermano. Entonces es para que nos examinemos. ¿Qué conductas pueden estar haciendo que yo me aleje de Dios y que su amor y su mirada se desvíe de mí? Pero sabe, el Señor es tan lindo que con todo eso, la palabra del Señor en Oseas 1:10 dice, con todo, o sea, con todo lo que habían pasado, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, hermano, en el mismo lugar donde usted pecó y donde usted le falló a Dios, en ese mismo lugar el Señor lo va a levantar. Uno, para que recuerde, y dos, para que los que lo vieron caer, los que conocieron su debilidad, los que vieron su flaqueza, los que vieron y quizás dijeron y se burlaron, usted no dice que era cristiano, para que ellos vean y tengan que reconocer que hay un Dios que restaura, y para que ellos vengan y le digan verdaderamente, ella es hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, hermano, el Señor hoy nos vuelve a recordar y te quiere decir, me perteneces. No lo olvides. Aunque tus pensamientos se desvíen, tú me perteneces. Eres mío, eres mía. Uno, porque te compré y lo hice con sangre y lo hice con mi más grande amor. Dos, porque yo te liberé, yo te redimí, yo te rescaté, yo te amé. Entonces dígame, ¿cómo no hay razones para uno agradecerle al Señor? Si el Señor allá donde estábamos, Él fue, Él mismo, Él no mandó a nadie.
Él mismo fue y nos rescató, hermano. Y hay razones de sobra para alabarle. Hay razones de sobra para decirle que Él es santo y que Él es poderoso. Que Él vive y que nosotros sin Él realmente no valemos. Es que no somos nada sin Dios. Entonces, hermano, piense ahí y nunca jamás se le olvide que usted pertenece a Dios. Les invito por favor a que se pongan de pie. Y yo no sé si de pronto haya alguien aquí que aunque usted sienta que está firme con el Señor, le quiera decir: Señor, hoy una vez más yo ratifico el pacto que un día hice contigo cuando me bauticé. Yo una vez más vengo y te quiero dar gracias porque me sacaste. Yo te quiero dar gracias porque me redimiste. Y no sé si de pronto haya alguien que reconozca y diga: Señor, si me he desviado. Señor, si me he apartado. Señor, yo te he fallado de tantas formas y de tantas maneras, pero yo te he fallado. Que le quiera decir: Señor, perdóname. Perdóname por las veces que no hablé contigo, que me desvié. O yo no sé si de pronto haya alguien que le quiera decir: Señor, yo quiero ser tuyo. La palabra del Señor en Cantares dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces rindámosle reverencia a ese nombre que es sobre todo nombre, que Él nos rescató y Él nos redimió. Y lo hizo con tanto amor y con tanta fidelidad, hermano, que si usted y yo estamos acá no es porque tengamos mucha elocuencia o seamos mucho. Es porque al Señor le plació, hermano. Al Señor le plació quizás sacarlo de la drogadicción, del lugar donde usted estaba. Y lo hizo para que usted hoy y siempre todavía doble sus rodillas y no le dé pena alzar su voz y no le dé pena alzar sus manos para decirle a Él que gracias,